Hola a todos, esta es la clase de Mecánica Cuántica 1, correspondiente a la semana número 14 de nuestro curso del posgrado en Ciencias, con especialidad en Física, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como ya les había dicho, corresponde a la semana 14, donde vamos a estudiar los grupos SO3, SU2, las rotaciones de Euler y el operador de densidad. ¿Cuál es el contenido de nuestra clase? Pues bueno, vamos a estudiar lo que es el grupo ortogonal, el grupo unitario unimodular, las rotaciones de Euler, los rayos polarizados contra no polarizados, como un ejemplo de lo que queremos ver para diversos ensambles, promedios de ensamble y el operador de densidad, la evolución de ensambles y la generación del formalismo de operador de densidad al continuo, sistemas continuos. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestra clase? Bueno, en realidad esta vez tenemos dos objetivos. Primero, estudiar las rotaciones usando el formalismo de teoría de grupos. Y el segundo es definir el formalismo de operador de densidad. Desde el punto de vista formal, las matrices de rotación forman diversos grupos dependiendo de la dimensionalidad. El formalismo del operador de densidad nos permite describir sistemas en los que coexisten diferentes poblaciones de estados cuánticos. ¿Cuál es nuestro mensaje principal? Bueno, que las matrices de rotación pueden estudiarse formalmente como miembros de un grupo y que los sistemas físicos observables suelen contener diferentes poblaciones de estados cuánticos, con los cuales se puede construir un ensamble mixto, el cual queda descrito por el operador de densidad. Entonces, estudiaremos ahora, de manera un poco más sistemática, el grupo de propiedades de las operaciones tratadas en la semana 13. La forma más elemental de tratar las rotaciones es basada en especificar el eje de rotación y el ángulo de rotación. Está claro que necesitamos tres números reales para caracterizar una rotación en general. Los ángulos polar y azimutal del vector unitario n tomado en la dirección del eje de rotación y el ángulo de rotación φ. De manera equivalente, la misma rotación se puede especificar por las tres coordenadas cartesianas del vector unitario y φ. Sin embargo, estas maneras de caracterizar la rotación no son muy convenientes desde el punto de vista del estudio de las propiedades del grupo de rotación. Esto se debe a que, a menos que φ sea infinitesimal o n unitario no cambie de dirección, no es posible agregar vectores de la forma n unitario φ para caracterizar una sucesión de rotaciones. Es más sencillo trabajar con la matriz ortogonal de 3×3 R definida debido a que el efecto de rotaciones sucesivas se obtiene solo mediante la multiplicación de las matrices ortogonales apropiadas. ¿Cuántos parámetros independientes tiene esta matriz de 3×3? Una matriz real 3×3 tiene 9 entradas, pero tenemos la condición de ortogonalidad 3.1. Esto corresponde a 6 ecuaciones independientes, dado que el producto de R por R transpuesta, el cual es lo mismo que R transpuesta por R, es una matriz simétrica con 6 entradas. Entonces, hay tres números independientes en R, los cuales ya habíamos obtenido con el método elemental. El conjunto de todas las operaciones de multiplicación con matrices ortogonales forman un grupo. Con esto nos referimos a que los siguientes 4 requerimientos se satisfacen. 1. El producto de dos matrices ortogonales es otra matriz ortogonal, como se muestra en 3.2. La propiedad asociativa se satisface, como se muestra en 3.3.3. La matriz identidad 1, que corresponde a no rotar el sistema, definida en 3.3.4, pertenece a la clase de todas las matrices ortogonales. La matriz inversa, correspondiente a una rotación en sentido inverso, definida por 3.3.5, también pertenece al conjunto. Este grupo tiene el nombre SO3, donde S se refiere a especial, special en inglés, O se refiere a ortogonal y 3 es por 3 dimensiones. Note que solo las operaciones rotacionales son consideradas aquí. Entonces tenemos SO3 en lugar de solo por 3, la cual incluye la operación de inversión que se discutirá luego. En la sección previa aprendimos otra manera de caracterizar una rotación unitaria, esto es, identificar la matriz 2×2, 3.2.45, revisada en la semana 3, que actúa sobre un espinor de dos componentes psi.
Claramente 3.2.45 es unitario. Como resultado, para los coeficientes C más y C menos definidos en la ecuación 3.2.28, se cumple 3.3.6 y es invariante. Además, la matriz 3.2.45 es unimodular, esto es que su determinante es igual a 1, como lo probaremos más adelante. Podemos escribir la matriz unitaria unimodular más general como en 3.3.7, donde A y B son números complejos que satisfacen la condición unimodular 3.3.8. Fácilmente podemos establecer la propiedad unitaria de 3.3.7, como se muestra en 3.3.9. Podemos ver entonces que esta matriz de 2×2, 3.2.45, que caracteriza una rotación del sistema spin-1 medio, puede escribirse como U de A, B. Comparando 3.2.45 con 3.3.7, identificamos las relaciones 3.3.10, donde la propiedad unimodular de 3.3.8 es obvia. Los dos números complejos de A y B históricamente se conocen como parámetros de Cayley-Klein. La conexión entre la matriz unimodular unitaria y una rotación fue conocida mucho antes del nacimiento de la mecánica cuántica. De hecho, los parámetros se usaron para caracterizar los complicados movimientos giroscópicos en dinámica del cuerpo rígido. Sin necesidad de apelar a la interpretación de las matrices modulares unitarias en términos de rotaciones, es posible checar las propiedades de los operadores de multiplicación entre matrices unimodales unitarias. Note en particular que se cumple 3.3.11, donde la condición unimodular para el producto de matrices está dado por 3.3.12. Para el inverso de U tenemos 3.3.13. Este grupo se conoce como SU2, donde S significa especial, U unitario y 2 es la dimensión. En contraste, el grupo definido por la operación de multiplicación de matrices unitarias 2×2, no necesariamente constreñidas a ser unimodales, es conocido como U2. La matriz unitaria más general, en 2 dimensiones, tiene 4 parámetros independientes que pueden escribirse como exponencial de I gamma, con gamma siendo un número real, multiplicada por una matriz unimodular unitaria, como en 3.3.14. SU2 se considera un subgrupo de U2. Dado que podemos caracterizar las rotaciones usando el lenguaje de SO3 y el de SU2, es muy tentador concluir que los grupos SO3 y SU2 son isomorfos, es decir, que existe una correspondencia unívoca entre los elementos de SO3 y un elemento de SU2. Esta inferencia no es correcta. Considera una rotación 2π y otra de 4π. En el lenguaje de SO3, las matrices que representan una rotación de 2π y una de 4π son matrices identidad de 3×3. Sin embargo, en el lenguaje de SU2, las matrices correspondientes son -1 por la matriz identidad de 2×2 y la matriz identidad respectivamente. En general, U de A, B y U de -A, -B corresponden ambas a una matriz de 3×3 en el lenguaje de SO3. Esta correspondencia es entonces 2:1 para una R dada. La correspondiente U es doble evaluada. Se puede decir, sin embargo, que los dos grupos son localmente isomorfos. De la mecánica clásica se sabe que una rotación arbitraria se puede obtener en 3 pasos conocidos como rotaciones de Euler. El lenguaje de rotaciones de Euler, especificado por 3 ángulos, nos provee de una manera de caracterizar las rotaciones más generales en 3 dimensiones. Los 3 pasos de las rotaciones de Euler son como sigue. Primero, rotamos el cuerpo rígido en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del eje Z, por un ángulo alfa. Imagine ahora que el cuerpo rígido está embebido en el eje Y. Entonces, supongamos que antes de hacer la rotación en el eje Z, el eje Y del cuerpo rígido coincide con el eje Y, el cual nombraremos eje Y fijo en el espacio. Obviamente, después de la rotación alrededor del eje Z, el eje Y del cuerpo rígido no coincide más con el eje fijo. Nombraremos al primero como eje Y'. Esto se puede visualizar en la figura 3.4a. Ahora hacemos una segunda rotación.
esta vez alrededor del eje Y' por un ángulo beta. Como resultado, el eje Z del cuerpo rígido no coincide más con el eje Z fijo. Llamaremos al eje Z del cuerpo rígido como eje Z', como se ve en la figura 3.4b. La tercera y última rotación es alrededor del eje Z por un ángulo gamma. El eje Y del objeto se transforma en el eje Y doble prima de la figura 3.4c. En términos de matrices, el producto de estas tres operaciones se escribe como en 3.3.15. Vale la pena una advertencia aquí. Muchos textos de mecánica clásica prefieren realizar la segunda rotación alrededor del eje X en lugar del eje Y. Esta convención se evita en mecánica cuántica por razones que veremos más adelante. En 3.3.15 aparecen RY' y RZ', las cuales son matrices de rotación alrededor de los ejes del cuerpo rígido. Esta aproximación a las rotaciones de Euler es bastante inconveniente en mecánica cuántica debido a que antes hemos obtenido expresiones simples para las componentes fijas de los ejes del operador S, pero no para las componentes de los ejes del cuerpo rígido. Afortunadamente, existe una relación simple expresada en 3.3.16. El significado del lado derecho es el siguiente. Primero, regresemos al eje Y del cuerpo rígido en la figura 3.4a. A su posición original paralelo a la dirección Y, fija en el espacio mediante una rotación en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del eje Z, por un ángulo alfa. Entonces, rotamos alrededor del eje Y por un ángulo beta. Finalmente, regresamos al eje Y del cuerpo rígido a la dirección del eje Y', mediante una rotación del eje Z fijo por un ángulo alfa. La ecuación 3.3.16 nos dice que el efecto neto de nuestras rotaciones es una simple rotación alrededor del eje Y' por un ángulo beta. Para probar esta afirmación, veamos con más calma el efecto de ambos lados de 3.3.16 en el disco circular de la figura 3.4a. Claramente, la orientación del eje Y del cuerpo rígido en ambos casos, es decir, en la dirección Y'. Además, la orientación del eje Z al final del cuerpo rígido es la misma, ya que apliquemos RY' beta o RZ alfa, RY beta, RZ inversa alfa. En ambos casos, el eje Z final del cuerpo rígido forma un ángulo polar beta con el eje fijo Z, y su ángulo sinutal es alfa. En otras palabras, el eje Z del cuerpo rígido es el mismo que el eje Z' de la figura 3.4b. De manera similar, se puede probar la ecuación 3.3.17. Usando 3.3.16 y 17, podemos reescribir 3.3.15. Se obtiene 3.318. Para resumir, nos queda 3.319. Ahora apliquemos este conjunto de operaciones a sistemas de espín medio en mecánica cuántica. De acuerdo al producto de matrices ortogonales en 3.3.19, existe un producto de operadores de rotación en el espacio de Ketz del sistema espín medio, como se muestra en 3.3.20. La representación de este producto como matrices de 2×2 se muestra en 3.3.20, donde se usó 3.2.44 de la semana 13. Esta matriz es claramente unimodular unitaria. En cambio, la matriz unimodular unitaria de 2×2 más general se puede escribir en la forma de ángulos de Euler. Note que los elementos de la matriz de la segunda rotación exponencial de I sigma y Φ2 es puramente real. Esto no sería el caso de haber rotado alrededor del eje X en lugar del eje Y, como se hace en muchos textos de mecánica clásica. En mecánica cuántica tenemos que pagar el precio de mantener nuestra convención con el fin de tener elementos de matriz puramente reales en la segunda rotación, la cual será la única matriz de rotación con elementos fuera de la diagonal. La matriz de 2×2 en 3.3.21 es llamada la representación irreductible J igual a 1/2 del operador de rotación de alfa, beta, gamma. Sus elementos de matriz se denotan como D,
subíndice m, m' a la 1, alfa, beta, gamma. En términos de los operadores angular tenemos la ecuación 3.3.22. El formalismo de mecánica cuántica desarrollado hasta ahora hace predicciones estadísticas en un ensamble de sistemas físicos preparados de manera idéntica. De manera más precisa, en tales ensambles todos los miembros se suponen caracterizados por el mismo ket alfa. Un buen ejemplo de esto es un rayo de átomos de plata provenientes de un aparato de Stenger-Lash. Cada átomo en este rayo tiene su spin apuntando en la misma dirección, la cual está determinada por la dirección del campo magnético inhomogéneo del aparato. Aún no hemos discutido cómo describir un ensamble de sistemas físicos donde algunos, digamos el 60%, están caracterizados por el ket alfa y los restantes 40% por el ket beta. Para ilustrar la incompletud del formalismo desarrollado hasta ahora, consideremos átomos de plata llegando directamente al horno, antes de ser sometidos al proceso de filtrado del aparato de Stenger-Lash. Solo por simetría, esperamos que tales átomos tengan orientaciones de spin aleatorias. De acuerdo al formalismo desarrollado anteriormente, el ket más general está dado por 3.4.1. ¿Es acaso esta ecuación capaz de describir una colección de átomos con orientación aleatoria de spin? La respuesta es no. 3.4.1 caracteriza a un ket de estado cuyo spin apunta en una dirección definida, es decir, en la dirección de n unitario, cuyos ángulos polar y azimutal beta y alfa, respectivamente, se obtienen de la solución de 3.4.2. Para enfrentar esta situación, introducimos el concepto de población fraccional, o peso de probabilidad. Un ensamble de átomos de plata en donde 50% de los miembros del ensamble se caracterizan por el ket más y el otro 50% por el ket menos. Especificamos este ensamble mediante las asignaciones 3.4.3, donde omega más y menos son la fracción de población spin-off y tau respectivamente. Dado que no hay una dirección preferencial en el rayo, es razonable pensar que la distribución es 50-50 de Sx más y menos. A continuación, desarrollamos las matemáticas necesarias para describir la situación. Es muy importante notar que solamente se están introduciendo los números reales omega más y omega menos. No tenemos información en la fase relativa entre los dos kets spin-off y spin-down. Muy regularmente nos referimos a esta situación como una mezcla incoherente de estados de spin-up a spin-down. Lo que estamos haciendo aquí se distingue claramente de lo que se hizo antes como una superposición lineal de estados coherentes, por ejemplo, la ecuación 3.4.4, donde la relación de fase entre el ket más y menos contiene la información vital de la orientación del spin en el plano XY, en este caso en la dirección X positiva. En general, no debemos confundir omega más y menos con los coeficientes C más cuadrado y C menos cuadrado. El concepto de probabilidad asociado a omega más y menos es mucho más cercano al que se encuentra en la teoría clásica de probabilidad. El rayo de átomos de plata saliendo directamente del horno es un ejemplo de un ensamble completamente aleatorio. El rayo se dice que está despolarizado debido a que no existe una dirección preferencial del spin. En contraste, el rayo que proviene de la medida selectiva del aparato de Stenger-Lash es un ejemplo de un ensamble puro. El rayo se dice que está polarizado debido a que describe un estado con spin apuntando en una dirección definida. Para apreciar la diferencia entre un ensamble aleatorio y un ensamble puro, consideremos un aparato de Stenger-Lash rotable, en el cual podemos variar la dirección del campo magnético inhomogéneo B solo con la rotación del aparato. Cuando un rayo despolarizado sale directamente del horno y entra a tal aparato, siempre se obtienen dos rayos emergentes de igual intensidad. No importará la orientación del aparato. En contraste, si un rayo polarizado está sujeto a entrar a S, las intensidades relativas de los dos rayos emergentes del aparato dependen de la rotación del aparato. Para una orientación particular, el cociente de las intensidades se vuelve 1 o 0. El formalismo del capítulo 1 diría que la intensidad relativa sería coseno y seno cuadrado de beta entre 2. Ahora presentemos el formalismo del operador de densidad, desarrollado por J. von Neumann en 1927.
el cual describe cualitativamente situaciones físicas con ensambles mixtos y puros. Nuestra discusión general aquí no se distingue al sistema espín medio, pero por razones ilustrativas regresaremos repetidamente a dicho sistema. Un ensamble puro es por definición una colección de sistemas físicos, tales que cada miembro se caracterice por el mismo ket alfa. En contraste, en un ensamble mixto, una fracción de los miembros con población relativa omega 1 se caracteriza por el ket alfa 1, otra fracción con población relativa omega 2 por el ket alfa 2, etc. En general, un ensamble mixto puede visualizarse como una mezcla de ensambles puros. La fracción de poblaciones se restringe a satisfacer la condición de normalización 3.4.5. Como se ha mencionado antes, el ket alfa 1 y alfa 2 no necesitan ser ortogonales. Además, el número de términos en la suma sobre i de 3.4.5 no necesita coincidir con la dimensionalidad n del espacio de kets. Puede fácilmente exceder n. Por ejemplo, en un sistema de spin medio con n igual a 2, podemos considerar 40% con spin en dirección z positiva, 30% con spin en la dirección x positiva y el restante 30% en la dirección y negativa. Suponga que hacemos una medición de un observable A. Nos preguntamos ahora cuál es el valor promedio de A cuando un gran número de medidas son llevadas a cabo. La respuesta está dada por el promedio del ensamble de A, el cual se define por 3.4.6, donde el ket A' es un eigenket de A. Recordemos que el bracket alfa i a alfa i es el valor esperado de A en la definición usual de la mecánica cuántica, tomando de referencia el estado alfa i. La ecuación 3.4.6 nos dice que estos valores esperados deben de ser sesgados por las poblaciones correspondientes omega i. Note cómo los conceptos probabilísticos se introducen de dos maneras. Primero, en la magnitud al cuadrado de alfa' alfa i, que nos da la probabilidad mecánico-cuántica de que el estado alfa i se encuentre en el estado A' del operador A. En segundo lugar, en el factor probabilístico omega i de encontrar en el ensamble un estado mecánico-cuántico caracterizado por alfa i. Ahora, reescribimos el promedio del ensamble 3.4.6 usando una base más general, el conjunto B', con lo que obtenemos 3.4.7. El número de términos en la suma B' y B' es justo la dimensionalidad del espacio de kets, mientras que el número de términos en la suma sobre i depende de por cuántos ensambles puros esté conformado el ensamble mixto. Note que de esta forma, la propiedad básica del ensamble, que no depende en un observable particular A, es factorizado. Esto nos permite definir el operador de densidad ρ como la ecuación 3.4.8. Los elementos de la matriz de densidad correspondientes son dados por la ecuación 3.4.9. El operador de densidad contiene toda la información física significativa del ensamble en cuestión. Regresando a 3.4.7, podemos ver que el promedio en el ensamble se puede escribir como en 3.4.10, dado que la traza es independiente de las representaciones. La traza de ρA se puede evaluar usando una base conveniente. Como resultado, 3.4.10 es una relación extremadamente poderosa. Hay dos propiedades del operador de densidad que merecen remarcarse. Primero, el operador de densidad es hermitiano, como se puede ver en 3.4.8. Segundo, el operador de densidad satisface la condición de normalización 3.4.11. Debido a la hermiticidad y a la condición de normalización, para sistemas spin medio con dimensionalidad de 2, el operador de densidad, o la correspondiente matriz de densidad, está caracterizado por tres parámetros independientes. De los cuatro elementos de matriz, solo tres son independientes, y el cuarto se determina con la condición de normalización. Los tres números necesarios son Sx, Sy y Sz. La forma como se forma el ensamble mixto también influye. Podemos mezclar ensambles puros caracterizados por todos los tipos de kets alfa i con su correspondiente omega i. Esto sugiere que un ensamble mixto se puede descomponer en ensambles puros de varias maneras diferentes. Un ensamble puro se especifica por omega i igual a 1 para algún ket estado alfa i
con I igual a N minúscula y omega I igual a 0, para todos los otros kets de estado posibles. Entonces, el operador de densidad correspondiente se escribe como en 3.4.12 sin suma. Claramente, el operador de densidad de un ensamble puro es idempotente. En matemática y lógica, la idempotencia es la propiedad para realizar una acción determinada varias veces y aún así conseguir el mismo resultado que se obtendría si se realiza una sola vez. Un elemento que cumple esta propiedad es un elemento idempotente o un idempotente. De esta manera, si un elemento al multiplicarse por sí mismo sucesivas veces da el mismo, este elemento es idempotente. Por ejemplo, los dos únicos números reales que son idempotentes para la operación producto son 0 y 1. 0 por 0 igual a 0, 1 por 1 igual a 1. En nuestro caso se cumple 3.4.3 o equivalentemente 3.4.14. Por lo tanto, para un ensamble puro tenemos 3.4.15 además de 3.4.11. Los eigenvalores del operador de densidad de un ensamble puro son 0 o 1, como se puede ver al insertar el conjunto completo de kets base que diagonalizan ρ entre ρ y el ρ menos 1 de 3.4.14. Cuando se diagonaliza, la matriz de densidad de un ensamble puro se verá como en 3.4.16. Se puede mostrar que la traza de ρ cuadrado es máxima si el ensamble es puro. Para un ensamble mixto, la traza de ρ cuadrado es un número positivo menor a 1. Dado el operador de densidad, vemos cómo se construye la matriz de densidad correspondiente en una base específica. Para este fin, recordemos la ecuación 3.4.17. Esto muestra que podemos formar la matriz cuadrada correspondiente al producto exterior alfa i al combinar, según las reglas del producto exterior, la matriz columna formada por el bracket P' alfa i con la matriz fila formada por el bracket alfa i B', el cual es igual al bracket B' alfa i, complejo conjugado. La forma final coincide con 3.4.9, como era de esperarse. En el libro se presentan algunos ejemplos ilustrativos. Les voy a pedir que los revisen por su cuenta. Entonces, ¿cómo cambia el operador de densidad ρ como funciona el tiempo? Supongamos que a un tiempo t de 0, el operador de densidad está dado por 3.2.26. Si el ensamble no es perturbado, entonces las poblaciones fraccionales omega i no pueden cambiar. Entonces, el cambio en ρ está gobernado completamente por la evolución del ket de estado alfa i, como se esquematiza en 3.4.28. Del hecho que el ket alfa i t0t satisface la ecuación de Schrödinger, obtenemos 3.4.29. Esta ecuación se parece a la ecuación de movimiento de Heisenberg, pero con el signo incorrecto. Esto no debería molestarnos, dado que ρ no es un observable dinámico en la visión de Heisenberg. Por el contrario, ρ está construido sobre la visión de Schrödinger, de estados ket y bra que evolucionan en el tiempo de acuerdo a la ecuación de Schrödinger. Es curioso que 3.4.29 se considere como el análogo mecánico cuántico del teorema de Liouville en mecánica estadística clásica, como se muestra en 3.4.30, donde ρ clásico se refiere a la densidad de puntos representativos en el espacio fácil. Entonces, el nombre operador de densidad para ρ, tal como aparece en 3.429, es de hecho muy adecuado. El análogo clásico de 3.4.10 para el promedio del ensamble de un observable A está dado por 3.4.31, donde D, gamma, QP es el elemento de volumen en el espacio físico. Hasta ahora hemos considerado los operadores de densidad en el espacio de kets etiquetados por un número discreto de valores de algún observable. El concepto de matriz densidad se puede generalizar a casos donde la base de kets se etiqueta mediante una base continua de eigenestados. En particular, consideremos el espacio de kets expandido por los eigenkets de posición x'. El análogo de 3.4.10 está dado por 3.4.32. La matriz de densidad es de hecho una función x' y x'b', como en 3.4.33, donde psi i
es la función de onda correspondiente al estado de Ket alfa I. Note que el elemento diagonal de esta es solamente la suma sesgada de las densidades de probabilidad. En casos continuos es importante tener en cuenta que el mismo ensamble mixto se puede depositar en diferentes vías como ensambles puros. Por ejemplo, es posible relacionar rayos realistas de partículas como una mezcla de estados formados por ondas planas o como una mezcla de paquetes de onda. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy, o de este video, y entonces hagamos un resumen. Primero, debemos de estar conscientes de que las matrices de rotación en 3 dimensiones forman el grupo SO3. Las matrices de rotación en 2D forman el grupo SU2. La forma más general de describir rotaciones en 3D es con las rotaciones de Euler. Y que el operador de densidad describe un ensamble mixto, al considerarlo como un ensamble formado por ensambles puros. Con esto terminamos esta clase correspondiente a la semana 14, y pues muchas gracias por su atención. Hasta luego.